Usted es parte de la noticia. Y nosotros el medio. Redacción Central. Por Correo del Sur Radio. ¿Cuántas noticias falsas están circulando en estos días de conflicto? Están circulando más noticias falsas que pues en otras temporadas. Es la pregunta que le vamos a trasladar al editor de Bolivia Verifica, Jesús Vargas, a quien agradecemos este contacto con Correo de Sur Radio. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Raika, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Y sí, por lo menos esta semana se difundieron una gran cantidad de desinformaciones por todo el contexto, ¿no?, que se fue dando en el país. En realidad, desde el año pasado hay una gran cantidad de desinformación que se da en todo el país por el tema de la misma pandemia, y en época de conflictos esto aumenta, ¿no?, especialmente en las redes sociales. Para los amigos que nos están siguiendo, Bolivia Verifica es un medio digital independiente. Hemos acudido varias veces a ellos. No tiene fines de lucro, no tiene tendencia política y tiene como objetivo, esto está declarado en su mismo sitio digital, verificar noticias y el discurso público para luchar contra la desinformación. Ellos miden las noticias que circulan a través de diversos medios, las falsas noticias que circulan a través de diversos medios, las fake news. ¿Tienen algunos datos, Jesús? Por ejemplo, la primera semana de paro indefinido, ¿cuántas noticias falsas circularon en el país? Te cuento que justamente eso charlábamos un poquito en la reunión. Hubo días que no nos alcanzaron un poco las manos por la cantidad de desinformación que se generaba, y no solamente en redes sociales, incluso a veces hasta en medios de comunicación se replicaba alguna desinformación. No te podría dar un número exacto, pero te podría así decir que desde el anterior sábado, ya empezaron a circular desinformaciones en torno al conflicto que se estaba realizando, ¿no? La primera desinformación que detectamos de este tipo es de una marcha que supuestamente se dirigía desde San Julián hasta la ciudad de Santa Cruz, ¿no?, con gente supuestamente afín al gobierno que iba con el fin de generar violencia. Eso era lo que se decía en una cadena que ya de entrada era como que generar cierta paranoia en la población respecto a las medidas que estaban anunciadas para el 8 de noviembre. Y conforme fueron pasando los días, este tipo de desinformaciones comenzaron a circular, como también leyes que no existen, frases que no dijeron algunas autoridades o líderes, comenzaron a circular en bastante cantidad e incluso, como te decía, ¿no?, también algunos medios sin querer terminaron prendiéndose en esta cadena de desinformación. Ahora, Jesús, ¿cuántas verificaciones se han hecho al día? Porque esto sí es posible medirlo, ¿verdad? Por ejemplo, el pico más alto que han tenido como Bolivia Verifica los desmentidos, vamos a decirlo así, aunque en realidad son verificaciones que han tenido que hacer consultando a medios de comunicación, consultando a las mismas fuentes, a las supuestas fuentes, porque pues las noticias falsas suelen ponerle nombre y apellido ahí a un declarante que nunca ha dicho lo que se difunde. Uh-huh. Yo creo que los días más fuertes han sido, si no me equivoco, martes, miércoles de la anterior semana. Este fin de semana también ha sido muy más o menos. Hemos estado entre unas 15 a 20 verificaciones, más o menos, que íbamos realizando, ¿no? Más o menos, es un número promedio entre 15 a 20 verificaciones, a veces más, a veces un poquito menos, pero más o menos es el promedio de verificación que se ha estado realizando en la redacción de Bolivia Verifica. Cuando hablamos de 15 a 20 verificaciones, Jesús, ¿estamos hablando de 15 a 20 desmentidos de noticias falsas o no necesariamente? Sí, la mayoría le pusimos, ¿no?, la etiqueta de falso, pero también hay algunas desinformaciones que llevan la etiqueta de engañoso. Por ejemplo, que se usa un contenido real, pero se lo descontextualiza, ¿no? Por ejemplo, ahí veíamos un ejemplo que estaban utilizando. Son algunas declaraciones, por ejemplo, que sí salieron en el pasado, pero que las usaron para otro tiempo, ¿no? Por ejemplo, antes de que el presidente
anuncie la abrogación de la ley 1386, ya salían noticieros le ponían, ¿no?, un texto a ese noticiero, le ponían un texto, decían, acaban de anunciar, o el ministro tal acaba de anunciar que se abrogó la ley 1386, ¿no? Y esto lo hacían antes de que hiciera el anuncio oficial el presidente Arce, ¿no? Usando alguna noticia que había circulado antes sobre el proyecto de ley 218, por ejemplo, ¿no? Como en el caso del ejemplo que están mostrando. Ese tipo de desinformaciones también circuló mucho el tema de se habló mucho de las leyes, entonces empezaron a circular leyes que no son, empezaron a circular también declaraciones como la que están viendo, donde se ponían diferentes frases a políticos que eran digamos, los políticos que más fuerte estaban dentro de la coyuntura, usando incluso de mismo Correo del Sur, ¿no? Que también usando la línea gráfica de los periódicos más tradicionales como El Deber, Correo del Sur, Los Tiempos, Opinión, y usan su línea gráfica y le cambian la frase, ¿no? Amigos oyentes, amigos seguidores de Correo del Sur, estamos conversando con Jesús Vargas, el periodista Jesús Vargas, editor de Bolivia Verifica, un medio digital que pues hace el seguimiento a las fake news, a las noticias falsas, para ponerle un alto a la desinformación que aumenta en época de conflicto. Te voy a pedir que nos des 2 ejemplos, Jesús, de un lado y de otro, de noticias falsas, quizá las más graves a tu criterio, que han circulado en esta primera semana de paro indefinido. Yo creo que las más graves han sido aquellas que trataban de generar una paranoia colectiva, ¿no? Como por ejemplo la que te digo de San Julián, que buscaba ya antes de que empiece la medida de presión, generar pánico en la gente. También había muchos audios que circulaban donde se indicaba que están llegando a tal lugar o están... que buscaban generar conflicto, ¿no? Que buscaban generar violencia o alertar a la gente de un supuesto conflicto. Yo creo que esas están, desde mi perspectiva, entre las más graves. También aquellas que usaban, por ejemplo, ayer salió una cadena donde decía, todavía no se han abrogado estas leyes, y mostraban el paquete de normativas y demás que reclama la oposición. Pero sin embargo, entre esas leyes que nombraban, habían unas que no tenían ninguna relación con lo que está pasando, como la ley 348 de violencia contra la ley de violencia contra la mujer, entonces, que ha sido promulgada en 2013, que es una ley que no tiene ninguna relación con las movilizaciones. Han estado usando también entonces este tipo de contenidos para confundir a la población, y creo que eso es bastante peligroso, ¿no? Creo que ese tipo de desinformaciones, también aquellas leyes, mostraban supuestas leyes que decían que el gobierno ya a partir de ahora es propietario de nuestras empresas, de nuestras propiedades, que eso también como que un poco generó esa paranoia de la que te estoy comentando en la gente, y que automáticamente las personas lo compartían. Y una de las más graves, incluso salió, hicimos la verificación, donde en el canal estatal salió una noticia de que había un segundo muerto a causa de los bloqueos, ¿no? Y posteriormente luego la policía salió a aclarar de que el fallecimiento de esta persona en Santa Cruz no tenía ninguna relación con los bloqueos ni con los enfrentamientos que se habían registrado en esa ciudad. Que eso también me parece bastante grave, porque los mismos medios empezaron a prenderse de desinformaciones, porque no solamente fue del canal estatal, empezaron a compartir esa misma información otros medios de comunicación nacional, ¿no? Entonces la desinformación, cuando vos la ves en un medio nacional, obviamente toma mayor credibilidad y es mucho más peligroso. Claro, estamos hablando de la muerte de este motociclista en Santa Cruz, que efectivamente se dio, pero no tuvo que ver en lo absoluto con los bloqueos. Ayer yo recuerdo el mismo ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, atribuyó a los bloqueos esta muerte, cosa que no ocurrió, y fue la misma policía, el mismo tránsito, incluso el Ministerio de Gobierno, entiendo, los que salieron a aclarar esta información, ¿verdad?
Así es, y también se dio con el caso de un niño que también Claro. falleció, entendido en el Plan 3000, y que el informe también de la Fiscalía no relaciona en ningún momento con las movilizaciones o con los enfrentamientos que se registraron en la zona del Plan 3000 en Santa Cruz, pero también las desinformaciones indicaban de que el niño corriendo se había caído y eso le había generado la muerte, cuando en realidad este niño tenía una enfermedad de base según lo que indicaban, ¿no?, los informes forenses. Entonces sí, estas desinformaciones yo las veo bastante gravitantes por el tenor, ¿no?, de la misma información y porque tienden a generar más violencia. ¿Cuáles fueron las más virales? Entiendo que hay Había, un top de las 5 más virales. Un top. Ajá. eh, había una, bueno, había una, por ejemplo, que hablaba del plan Camacho o la Operación Camacho, ¿no?, la supuesta Operación Camacho, que fue bastante viral en la anterior semana, donde se indicaba que el gobierno había planificado eh, derrocar al gobernador de Santa Cruz, ¿no? Y se mostraba una imagen donde aparecía el presidente Luis Arce junto al vicepresidente David Choquehuanca. En realidad esta era una portada del periódico Bolivia, una portada del mes de enero, es justamente la que está apareciendo en pantalla. Esta fue una de las más virales, ¿no?, donde se hablaba de un plan para derrocar al gobernador de Santa Cruz, para militarizar la ciudad de Santa Cruz durante los días de bloqueo, para desbloquear también con militares, para meter gente presa. Esta creo que fue una de las más fuertes. Otra de las más fuertes tiene que ver con una supuesta ley de ley de inquilinato, si no me equivoco, donde se hablaba de que el gobierno se apropiaba de casas, empresas, etcétera, etcétera, pasaba a propiedad del gobierno, ¿no? Como si ya entraríamos a un régimen donde el gobierno tomaba el control de la propiedad privada. Esa es otra cadena que también circuló bastante en redes sociales. Estaría también entre las más vistas de la semana. Después estos casos también el que te comenté un poquito, donde se mostraba el paquete de leyes, ¿no?, donde debajo del número de cada ley se ponía una supuesta explicación, pero cuando vemos las leyes no hay mucha concordancia con el contenido, ¿no?, de lo que decía esta cadena. Y entre las leyes también te ponían la ley 348, que no tiene ninguna relación con las movilizaciones ni con lo que están solicitando desde la oposición, ¿no?, de lo que están observando desde la oposición. Creo que esas están también entre las notas más fuertes de la semana. Y también hay algunas notas notas que también fueron bastante fuertes, que tienen que ver con la sesión de la anterior semana en la Asamblea, que hubo mucha repercusión, y a algunos diputados que mediante Photoshop u otro sistema de edición se les agrega imágenes, ¿no? Por ejemplo, a una diputada que se le agregó un letrero de apoyo a Luis Arce para hacer entrever que esa diputada había pasado al MAS. Lo mismo con otra diputada, ahí digamos una nota más esta, ¿no?, que es que le pusimos la calificación de engañoso, porque la imagen es real, la diputada sí está agarrando este letrero donde dice, esta cartulina, ¿no?, donde dice, gracias Lucho, Bolivia no para, pero en realidad lo que la diputada Nayar, si no me equivoco, Luisa Nayar, lo que en realidad estaba haciendo la diputada era una denuncia por proselitismo contra el gobierno, ¿no?, porque supuestamente estas son, es material que pertenecía a uno de los ministerios del gobierno. Entonces, ella públicamente estaba mostrando en la televisión este material, y ya en las redes sociales, en una página, lo pusieron como si ella estuviera apoyando al presidente y se hubiera pasado al movimiento, al socialismo. Este tipo de publicaciones también fueron bastante virales, ¿no?
Jesús, quiero agradecerte mucho por el tiempo y como siempre que contactamos a alguien de Bolivia Verifica, pedirte que le des las pautas muy cortito a la población, a los oyentes, a los seguidores que nos están escuchando y viendo, para no dejarse sorprender por estas noticias falsas, ¿no? ¿Qué hacer? Sí, lo primero y esto como tarijeño, ¿no? Que siempre decimos, nos tomemos una pausita, tomarnos una pausa cada que nos llega una cadena, ¿no? De cualquier, yo sé que la premura y por todo lo que está pasando, nosotros nos llega algo e inmediatamente queremos compartir a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero tomarnos una pausa y ver si dice, no sé, si es Correo del Sur, dice tal cosa, tomarnos una pausa y entrar a la página de Correo del Sur, ¿no? Ver en su portal web si realmente está la nota que nos han pasado o entrar a la página de Facebook del medio de comunicación. Creo que ese es un paso fundamental, ¿no? Muchas veces nos llega, esto ha salido en el deber o esto ha salido en el correo, inmediatamente lo compartimos sin verificar si realmente ese contenido se encuentra en ese medio de comunicación. Otra pauta es también cuando llegan especialmente cadenas, ver, digamos, en caso, si nos hablan de una ley, si nos hablan de, no sé, de algún diputado, de alguna autoridad, verificar también, buscar en Google simplemente si está esa declaración a la que nos hacen alusión. Muchas veces dicen, tal diputado dice que esta ley la han impuesto, y ver si realmente el número de esa ley, de qué trata, ¿no? Si realmente es de lo que nos están hablando. Pero creo que lo fundamental es, antes de compartir, ver si realmente ese contenido está en la página en la que se nos dice, ¿no? Y tener mucho cuidado, porque a veces también, Raika, aprovechando, ¿no? Toda esta paranoia colectiva que existe, también nos pasan cadenas, ¿no? Donde dicen urgente, noticia de último momento, y te pasan un link, y vos por entrar a ese link, sin querer también, entras a una trampa, y en esa trampa te pueden robar datos. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, ver justamente los links, si te hablan de un medio de comunicación, ver que termine con el .bo, o ver que tenga el nombre del medio de comunicación en el link, si no, puedes estar entrando también a una trampa que en estos tiempos también están aprovechando mucho de eso. Jesús, te despido, te agradezco mucho por la información y además de hacer esta verificación importante que dices, ¿verdad? Ir siempre al sitio digital del medio, ir siempre a las redes del medio, tener cuidado con lo que circula, sobre todo vía WhatsApp, pues darle un vistazo a la página y a las redes de Bolivia Verifica que se ha puesto en esta tarea. Ten muy buenos días. Gracias, Raika, un abrazo a la distancia. Con nosotros, amigos, el editor de Bolivia Verifica, Jesús Vargas, en una entrevista para alertarnos sobre las noticias falsas que están circulando en este tiempo de conflicto. Usted es parte de la noticia. Y nosotros el medio. Redacción Central. Por Correo del Sur Radio.